Cuando decides consagrar tu hogar espiritualmente, algo profundo empieza a cambiar. Tu vida se transforma desde lo más íntimo. Según la filosofía de Carl Jung, tu casa no es solo un lugar físico donde habitas. Es una proyección silenciosa de tu mundo interior, un reflejo claro de tu estado emocional y de tu energía más sutil. Cada rincón, cada objeto que forma parte de tu espacio guarda un significado simbólico. Aunque no lo notes, esos elementos influyen en tu forma de pensar, en tu bienestar y en cómo te enfrentas al día a día. Jung, pionero de la psicología profunda, dejó una verdad reveladora. Lo que experimentamos en nuestra mente se refleja en lo que nos rodea, y a su vez, el entorno que creamos influye directamente en nuestro estado interno. Ahora imagina por un momento, ¿qué pasaría si pudieras transformar la energía de tu casa de forma consciente? Si cada espacio pudiera convertirse en un canal de paz, enfoque y propósito real. En este video, te mostraré cómo bendecir tu hogar de manera espiritual, siguiendo los principios del método Qion. No se trata de prácticas religiosas, sino de un proceso de transformación interior que se refleja en el lugar donde vives. A través de esta guía, descubrirás cómo convertir tu casa en un refugio que eleva tu energía, armoniza tus pensamientos y te conecta con tu propósito. Quédate hasta el final, porque lo que estás por aprender podría cambiar no solo tu espacio, sino también tu forma de vivir. Imagina tu hogar no solo como un lugar donde pasas el tiempo, sino como un verdadero santuario de calma y energía renovadora. Al terminar este video, vas a comprender con claridad cómo tu casa actúa como un espejo de tu inconsciente, y cómo, al modificarla con intención, puedes transformar completamente tu realidad. Descubrirás qué colores, objetos y espacios podrían estar drenando tu energía sin que siquiera lo notes. Aprenderás a reprogramar tu entorno para que se convierta en un aliado de tu bienestar, atrayendo claridad, equilibrio y sentido. Te compartiré ejercicios prácticos que te ayudarán a conectar espiritualmente con tu espacio y que harán que tu hogar empiece a reflejar lo mejor de ti. Y lo más poderoso, lo haremos juntos. Vamos a realizar ejercicios introspectivos diseñados para que sientas un cambio auténtico y tangible. Así que quédate conmigo, porque lo que estás por descubrir no solo puede transformar tu casa, también puede redefinir tu forma de pensar y hasta el rumbo de tu vida. Carl Jung lo expresó con claridad: aquello en lo que enfocas tu atención, crece. Todo lo que te rodea, desde lo más visible hasta lo más sutil, influye profundamente en tu estado emocional, en tu mente y en el camino que tomas. Tu hogar no es solo una estructura física. Es una extensión viva de tu mundo interno. Cada objeto, cada rincón, cada sensación en ese espacio cuenta una historia. Y muchas veces, sin que nos demos cuenta, vivimos en entornos que reflejan confusión, tensión o bloqueos emocionales. Jung hablaba del principio de proyección, esa idea poderosa de que lo que percibimos afuera es, en realidad, un reflejo directo de lo que llevamos dentro. Si tu casa está en desorden, si hay cosas rotas, si los espacios se sienten apagados, no es una coincidencia. Es una señal. Una pista clara de cómo te estás sintiendo en lo más profundo. Y si podemos cambiar el entorno, también podemos cambiar lo que llevamos dentro. Si queremos provocar un cambio real en nuestra vida, el primer paso es transformar el espacio que habitamos. No se trata simplemente de cambiar muebles o colores, hablamos de una limpieza profunda, tanto emocional como espiritual. Primer punto, el significado psicológico de tu casa, según Jung. Para él, el hogar representa el self, es decir, la parte más esencial y auténtica de nuestro ser. Entonces, si tu casa refleja tu estado mental, ¿qué está diciendo sobre ti? ¿Hay habitaciones que prefieres evitar porque te generan incomodidad? ¿Conservas objetos de relaciones pasadas que no has logrado soltar emocionalmente? ¿Tienes rincones llenos de cosas que ya no usas, pero que no te decides a dejar ir? Nada de eso es coincidencia. Cada espacio de tu casa simboliza una parte de tu mundo interno. Segundo punto, la sombra en tu hogar, eso que no ves, pero que igual te afecta. Jung hablaba de la sombra como esa parte de nuestra psique que reprimimos, ignoramos o escondemos. Lo curioso es que esa sombra también se manifiesta en tu casa. Piensa, por ejemplo, en esos cajones repletos de cosas que no necesitas, en esa habitación donde se acumulan objetos sin orden ni propósito.
¿No se parece a cómo guardamos dentro de nosotros emociones que no hemos procesado? Para comenzar a liberar esa energía estancada, te propongo un ejercicio muy simple, pero poderoso. Elige un lugar de tu casa que te incomode o que suelas evitar. Puede ser un rincón olvidado, un espacio que nunca te dan ganas de arreglar. Detente frente a él y obsérvalo con atención. ¿Qué ves ahí? ¿Desorden? ¿Objetos viejos? ¿Cosas rotas o sin utilidad? Y ahora hazte esta pregunta: ¿qué parte de mi vida representa este espacio? Muchas veces nos aferramos a objetos sin darnos cuenta de que, al hacerlo, seguimos atados a historias que ya no forman parte de nuestro presente. Tercer punto: la energía de los objetos y cómo limpiar simbólicamente tu espacio. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa red de símbolos universales que nos afectan a todos, más allá de la cultura o la experiencia individual. En tu hogar, algunos objetos pueden estar cargados de una energía densa sin que lo percibas de forma consciente. Ropa, por ejemplo, que perteneció a alguien con quien tuviste una relación conflictiva. Regalos que ya no te representan, pero que sigues guardando por compromiso. Muebles que te conectan con etapas difíciles de tu vida, o cosas rotas que, aunque pequeñas, transmiten una sensación constante de estancamiento. Todo eso no solo ocupa espacio físico, también ocupa espacio emocional. Haz la prueba. Elige un objeto que ya no te haga sentir bien y despídete de él. Obsérvate. Siente lo que cambia dentro de ti después de hacerlo. Cuarto punto: el ritual de la reconfiguración, o cómo darle una nueva energía a tu hogar. Jung creía en el poder transformador de los rituales, no como actos religiosos, sino como gestos simbólicos que marcan momentos de cambio. Para consagrar tu casa espiritualmente, puedes comenzar de una forma sencilla. Abre todas las ventanas y deja que el aire fresco entre. El aire estancado refleja emociones que también están estancadas. Recorre cada habitación con plena presencia. Observa cómo te sientes en cada espacio. Si algún lugar te provoca incomodidad o se percibe más pesado, anótalo mentalmente y realiza allí un pequeño acto de renovación. Puedes encender una vela, poner una planta, reorganizar los muebles o simplemente colocar algo que represente frescura y vida. Acompaña ese gesto con una afirmación en voz alta: este espacio es un reflejo de mi paz interior y mi claridad mental. Quinto punto: la limpieza como un acto de sanación profunda. Jung afirmaba que todo aquello que nos irrita en los demás es una vía hacia el autoconocimiento. Lo mismo ocurre con nuestro entorno. Aquello que nos incomoda dentro de nuestra casa, en realidad, nos está hablando de aspectos no resueltos dentro de nosotros mismos. Todo lo que nos incomoda en nuestro hogar puede ser una pista clara sobre lo que necesita atención dentro de nosotros. Si limpiar tu casa te agota, te irrita o lo evitas constantemente, hazte estas preguntas: ¿me cuesta soltar el pasado? ¿Tengo miedo de hacer cambios reales en mi vida? ¿Siento que no tengo control sobre lo que me rodea? Porque cada acción que haces en tu entorno físico refleja tu capacidad de transformación interna. Cambiar tu espacio es, en el fondo, una forma de cambiar tu historia. Sexto punto: el poder de los colores y la luz en tu hogar. Carl Jung dedicó parte de sus estudios a explorar cómo los colores afectan la psique humana. Cada color tiene un impacto emocional, una vibración que influye directamente en tu estado mental. El blanco representa pureza, orden y claridad, siendo ideal para los lugares donde necesitas descansar. El azul transmite calma, ideal para meditar o relajarte. El verde simboliza renovación y crecimiento, perfecto para espacios donde buscas creatividad o conexión con la naturaleza. El rojo, por su intensidad, evoca pasión y energía, pero debe usarse con equilibrio para no generar tensión. Mira bien los colores que predominan en tu casa. ¿Reflejan cómo deseas sentirte? Si no es así, quizás haya llegado el momento de renovar esos tonos y permitir que tu entorno respire nuevas emociones. Séptimo punto: crea un espacio sagrado en tu hogar. Jung hablaba de la importancia de tener un lugar de introspección, un rincón destinado exclusivamente a reconectar contigo mismo. No necesitas mucho. Solo elige un espacio que puedas convertir en tu santuario personal. Coloca objetos que te transmitan calma, una vela, una piedra especial,
una imagen que te inspire o incluso una planta que te conecte con la vida. Este será tu refugio de paz. Un lugar donde leer, meditar o simplemente sentarte en silencio. Un rincón donde solo tengan lugar pensamientos positivos. Ese pequeño gesto transforma tu casa en un verdadero templo de energía luminosa. Octavo punto. Ahora es tu turno de participar. Me gustaría saber cómo este contenido ha resonado contigo. Si este video te ha hecho reflexionar, escribe en los comentarios: transformo mi casa, transformo mi vida. Quiero leerte. Y quédate, porque aún hay más por descubrir en esta guía para hacer de tu hogar el reflejo más puro de tu bienestar interior. Ahora vamos a ir aún más profundo en los principios de Jung y cómo puedes aplicarlos directamente en tu casa y en tu mente. Uno de sus grandes legados fue enseñarnos que lo que vemos en el exterior es un espejo de lo que llevamos dentro. Nuestro hogar no es solo un conjunto de paredes, es un mapa simbólico de nuestra psique. Ya vimos cómo el desorden, la acumulación de objetos o los espacios que evitamos pueden estar reflejando bloqueos emocionales. Pero ahora, vamos a explorar cómo la estructura misma de tu casa y su organización influyen en tu estado mental, incluso sin que lo notes. Primer punto. Tu hogar como proyección del inconsciente. Jung afirmaba que el inconsciente se comunica a través de símbolos, y tu casa está llena de ellos. Si tienes habitaciones repletas de cosas que no usas, eso podría estar revelando partes de tu vida que no quieres enfrentar. Si hay rincones que evitas, tal vez estés reprimiendo emociones que necesitan salir a la luz. Un hogar oscuro, desordenado o cerrado puede reflejar una mente atrapada en la ansiedad, la confusión o el miedo. Te propongo este ejercicio. Recorre tu casa con calma y atención plena. Observa cada rincón. ¿Qué espacios te generan incomodidad o resistencia? Anótalos. Luego, pregúntate con sinceridad, ¿cómo se relacionan estos lugares con lo que estoy sintiendo en mi vida actual? Segundo punto, la importancia de la entrada de tu casa. En la psicología junguiana, la entrada representa mucho más que el acceso a un lugar físico. Es el umbral simbólico entre el consciente y el inconsciente. Si la puerta de tu casa está bloqueada con zapatos tirados, bolsas o cosas acumuladas, eso puede estar hablando de una dificultad interna para permitir que nuevas experiencias, personas o cambios entren en tu vida. Haz la prueba. Limpia por completo la entrada de tu hogar. Deja ese espacio libre, con energía fluida. Luego, coloca allí algo que represente renovación para ti. Puede ser una planta, una vela encendida, una piedra especial o un objeto que te inspire. Ese gesto sencillo marca el inicio de un cambio. Estás abriendo las puertas, literal y simbólicamente, a lo nuevo. Observa cómo cambia tu percepción cada vez que cruzas la puerta de tu casa. Un espacio abierto y limpio en la entrada no solo mejora la circulación, simboliza una mente receptiva, dispuesta a aceptar nuevas oportunidades y experiencias. La forma en que entras a tu hogar dice mucho sobre cómo enfrentas la vida. Tercer punto. El dormitorio, el reflejo de tu descanso mental. Esta habitación no es cualquier espacio, es el lugar donde tu mente se apaga del ruido del mundo exterior. Si tu dormitorio está en caos, desordenado o con una iluminación pobre, tu mente también lo estará. Jung sostenía que el descanso es esencial para integrar el inconsciente. Si no descansamos bien, no somos capaces de procesar nuestras emociones de forma equilibrada. Haz un cambio hoy. Transforma tu dormitorio en un santuario de calma. Introduce colores suaves, como el azul o el verde, que están asociados a la tranquilidad y la renovación. Retira cualquier objeto innecesario que genere ruido visual. Y si tienes espejos que reflejan directamente la cama, considera moverlos. Según antiguas tradiciones, los espejos frente a la cama pueden reflejar y retener energía estancada, interfiriendo con la calidad de tu sueño. Notarás la diferencia en tu descanso casi de inmediato. Cuarto punto. El inconsciente y los objetos heredados. Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese conjunto de símbolos, memorias y experiencias que heredamos a través de generaciones. Muchos de los objetos que tenemos en casa provienen de familiares, y no todos cargan energías positivas. Si conservas objetos que pertenecieron a personas que atravesaron dolor, enfermedad o conflictos, es posible que esa carga energética todavía esté presente en tu entorno. Realiza este ejercicio.
Observa los objetos antiguos que tienes en casa. Pregúntate qué historia llevan consigo. ¿Te transmiten paz o incomodidad? Si alguno de ellos despierta emociones negativas, considera donarlo o simplemente dejarlo ir. Liberarte de objetos con energía pesada es una forma poderosa de cerrar ciclos emocionales y comenzar uno nuevo. Quinto punto, la cocina y el flujo de energía vital. Este espacio no solo representa el alimento físico, también simboliza el alimento emocional y espiritual. Jung hablaba de la conexión profunda entre lo que consumimos y lo que sentimos. El fuego, como símbolo de transformación, tiene un poder increíble en la cocina. Así como el fuego convierte los ingredientes en alimento, nuestras experiencias transforman nuestras vidas en sabiduría. Si tu cocina está desordenada o llena de utensilios que ya no usas, es posible que esto esté reflejando una falta de claridad en tu vida. Tómate el tiempo para hacer una limpieza profunda en este espacio y, mientras lo haces, repite mentalmente, así como ordeno mi cocina, ordeno mi energía. Este simple acto tiene un impacto profundo en tu bienestar emocional y psicológico. Sexto punto, las ventanas y la claridad mental. Las ventanas son mucho más que aberturas por donde entra la luz, son una conexión simbólica entre tu mundo interior y el exterior. Si tienes ventanas cubiertas con cortinas pesadas, llenas de polvo o si hay rincones oscuros en tu hogar, esto podría ser un reflejo de la falta de claridad mental que estás experimentando. Cada mañana, abre las ventanas y deja que entre la luz del sol. Este sencillo gesto no solo mejora tu ánimo, sino que simboliza la apertura de tu mente a nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas oportunidades. Séptimo punto, la sala y la expresión social. La sala es el lugar donde compartimos con los demás, un espacio clave para nuestras interacciones sociales. Jung decía que el ser humano necesita encontrar un balance entre su individualidad y su conexión con el mundo exterior. Si tu sala se siente fría, vacía o poco acogedora, tal vez esté reflejando una falta de apertura emocional. Haz algo para transformar este espacio. Introduce colores cálidos como el naranja o el beige, coloca fotos o recuerdos que te hagan sonreír y te conecten con momentos felices. Asegúrate de que tu sala invite al encuentro, a la conversación y a la calidez emocional. Octavo punto, el baño y el proceso de purificación interna. El baño es más que un simple espacio para limpiarnos físicamente. Es el lugar donde dejamos ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si tu baño está desordenado o lleno de objetos innecesarios, esto puede estar simbolizando una acumulación de emociones tóxicas. Cada vez que te duches o tomes un baño, imagina que el agua no solo limpia tu cuerpo, sino también tu mente y tus emociones. Siente cómo cada gota te libera de lo negativo y te llena de frescura y renovación. Noveno punto, crea un altar simbólico en tu hogar. Jung entendía que los símbolos tienen un poder profundo y transformador en nuestra psique. Por eso, muchas culturas han creado altares o espacios sagrados dentro de sus casas, lugares donde se pueden conectar con lo más profundo de su ser. Puedes crear tu propio altar en un rincón especial de tu hogar. No tiene que ser algo religioso, sino un espacio que represente lo que deseas atraer a tu vida. Coloca una vela que simbolice luz y guía, un objeto que tenga un significado personal para ti, o un diario donde puedas plasmar tus pensamientos y emociones. Cada vez que sientas que te has perdido, acércate a este altar y reconéctate contigo mismo. Décimo punto, el cambio empieza desde adentro. Jung decía que la verdadera iluminación no viene de imaginar figuras de luz, sino de hacer consciente nuestra oscuridad. Lo mismo sucede con tu hogar. No se trata solo de cambiar la decoración, sino de tomar conciencia de la energía que habita en él y transformarla con intención. Tu casa es tu templo, y al transformar tu hogar, estás transformando tu vida. Si este video te ha hecho reflexionar, quiero que lo compartas conmigo en los comentarios. Mi casa es un reflejo de mi paz interior. Déjalo ahí abajo, y sigue viendo, porque en la próxima sección vamos a contar una historia impactante que te mostrará cómo estas enseñanzas de Jung cobran vida en la realidad. Ismael nunca se había detenido a pensar demasiado en su casa. Para él, simplemente era el lugar donde dormía, donde guardaba sus cosas, donde se refugiaba de la rutina agotadora del día a día. No le molestaba el desorden, ni el polvo acumulado en las esquinas, ni las cajas que había dejado apiladas en el pasillo. Cuarto de visitas. Desde hacía años,
Ismael no veía razón alguna para cambiar nada. Para él, su casa era solo eso, un refugio, un lugar donde dormir y resguardarse de la rutina. No le molestaba el desorden, ni el polvo acumulado en los rincones, ni las cajas olvidadas apiladas en el pasillo. Todo seguía igual hasta que, de repente, su vida comenzó a desmoronarse. Todo empezó con una extraña sensación. Al despertar, sentía un peso en el pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Cada vez que cruzaba el pasillo, tenía la sensación incómoda de que lo observaban. Aunque sabía que estaba solo, esa sensación persistía. Sus sueños se tornaron inquietantes, siempre con la misma imagen, una sombra parada en la puerta de su habitación, inmóvil, mirándolo en silencio. Al principio, trató de ignorarlo. Pensó que estaba simplemente estresado por el trabajo, que tal vez necesitaba unas vacaciones. Pero el malestar no desaparecía, al contrario, parecía intensificarse. Empezó a manifestarse en su vida de formas que no podía comprender. Su jefe comenzó a encontrar fallas en todo lo que hacía, sus amigos dejaron de responderle los mensajes, y una tarde, al llegar a casa, encontró una carta sobre la mesa de la cocina, escrita por su pareja: «No puedo seguir aquí». La nota continuaba: «No sé explicarlo, pero siento que esta casa me asfixia. Me siento vacía cuando estoy aquí». Ismael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se quedó parado frente a la carta, leyéndola una y otra vez, tratando de encontrarle un sentido. ¿Cómo podía culpar a la casa? Era solo un espacio, paredes, muebles, objetos. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, también había sentido ese peso, esa atmósfera sofocante. Era como si algo en su hogar lo estuviera drenando, poco a poco, sin que se diera cuenta. Esa noche, algo dentro de él cambió. Decidió hacer algo que nunca antes había considerado: observar su casa con atención. Caminó lentamente por cada habitación, prestando cuidado a los detalles que antes le parecían irrelevantes. Notó el polvo acumulado en los marcos de las fotos, las bombillas que parpadeaban sin razón, los muebles desordenados. En el pasillo, los espejos estaban empañados, como si nunca recibieran la luz. Había habitaciones enteras que llevaba meses sin usar, cerradas, llenas de cajas repletas de recuerdos de un pasado que parecía lejano. De repente, recordó algo que había leído en un libro de Jung: lo que evitamos en el exterior muchas veces es lo que evitamos dentro de nosotros mismos. Y en ese momento, la idea lo golpeó con fuerza. ¿Y si su casa no solo era un reflejo de su descuido material, sino de algo mucho más profundo? ¿Y si todo su entorno era una manifestación de su estado interno? Decidió que tenía que hacer algo. Se puso una sudadera, recogió una bolsa de basura y comenzó a limpiar. Pero no fue sencillo. Cada objeto que encontraba parecía estar cargado de recuerdos, como si el pasado se aferrara a él a través de los objetos que había guardado. Fotografías de una vida que ya no existía, ropa que pertenecía a alguien que ya no estaba, cartas guardadas con palabras que nunca volverían a tener significado. En el fondo de un cajón, encontró un viejo diario. No recordaba haberlo escrito, pero ahí estaba, con su caligrafía temblorosa. Lo abrió y comenzó a leer página tras página. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que se encontraba con pensamientos olvidados, con emociones enterradas. En sus palabras se reflejaban sus miedos más profundos, el miedo al abandono, la incapacidad para expresar lo que realmente sentía. Cada página era un eco de su presente, como si el pasado aún estuviera vivo dentro de él. El aire de la casa pareció volverse más denso. De repente, lo comprendió: la sensación de ser observado no venía de una presencia externa. No era algo o alguien fuera de él. Era su propia sombra, la parte de sí mismo que había estado ignorando durante años. Fue entonces cuando decidió seguir adelante. Continuó limpiando, deshaciéndose de cosas que había guardado simplemente por apego. Reorganizó los muebles, dejando que la luz entrara en los espacios cerrados. Sintió como si algo dentro de él también estuviera en movimiento. Cada objeto que dejaba ir parecía aliviar un peso de su mente. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se atrevió a entrar en la habitación que siempre evitaba, esa que nunca usaba. La abrió con cautela,
y al instante el aire denso lo golpeó. Las cortinas estaban cerradas, la cama sin hacer, el polvo cubriendo cada superficie. En el centro de la habitación, sobre una mesa vieja, había un espejo cubierto con una tela. Algo en su interior le susurró que debía destaparlo. Al hacerlo, se vio reflejado en el cristal sucio. Su propia imagen era borrosa, distorsionada. Se sintió incómodo, pero no apartó la mirada. Por primera vez, entendió lo que Jung quería decir con: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Había vivido en una casa que reflejaba su mente fragmentada. Su resistencia a enfrentar lo que sentía había convertido su entorno en un cementerio de memorias no resueltas. Y ahora, al enfrentarlo, al reconocerlo, algo dentro de él comenzaba a despertar. Esa noche, durmió mejor que en mucho tiempo, pero el verdadero cambio apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Ismael despertó sintiéndose diferente. No podía describirlo con palabras, pero había una ligereza en su pecho, como si algo dentro de él se hubiera desbloqueado. La casa seguía siendo la misma, pero algo en la forma en que la percibía había cambiado. Mientras preparaba café, se sorprendió al mirar los rincones de la cocina con una nueva perspectiva. Había objetos que llevaba años sin tocar, platos que nunca usaba. El reloj de pared, que llevaba meses detenido a las 3:42, nunca había sido una prioridad para arreglar. ¿Cuántas cosas de su entorno reflejaban esa misma indiferencia hacia su propio mundo interior? Recordó el espejo de la habitación olvidada, el que había destapado la noche anterior, y la extraña sensación que había experimentado al hacerlo. Como si una parte de él, aquella que siempre había evitado ver, se hubiera manifestado en su reflejo. Decidió regresar a esa habitación y enfrentarse a ella una vez más. Al entrar, el aire seguía denso, aunque mucho menos que la noche anterior. Se acercó al espejo y esta vez, en lugar de sentirse incómodo, intentó observarse con atención. Recordó las palabras de Jung sobre la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos o ignoramos porque no encaja con la imagen que queremos mostrar al mundo. Ismael sintió que el reflejo que lo miraba, con ojos cansados pero profundos, era precisamente su sombra, pidiéndole que la aceptara. Recuerdos de su infancia, de su adolescencia, comenzaron a aflorar. Momentos de miedo, culpa o rabia que nunca se había permitido procesar. Había creado una versión de sí mismo que encajara con lo que el mundo esperaba de él, pero en ese proceso había dejado muchas partes de su ser en el olvido. Tomó aire y, casi sin pensarlo, murmuró: «Te veo». El silencio en la habitación pareció hacerse más denso. No pasó nada sobrenatural, no hubo ruidos extraños ni luces parpadeantes. Sin embargo, dentro de él, una oleada de emociones contenidas comenzó a fluir. Decidió continuar con el proceso que había comenzado la noche anterior. Se dedicó el resto del día a limpiar su casa de forma consciente, no solo en lo físico, sino en lo emocional, liberando cada rincón de las cargas que lo habían estado agobiando sin que lo supiera. Noche, en lugar de sentir miedo, Ismael sintió una extraña sensación de calma. Miró a su reflejo, esa figura distorsionada pero familiar, y por primera vez no intentó apartar la mirada. La sombra que antes le había causado tanto temor ahora parecía ser parte de él, un aspecto de su ser que había ignorado durante años, pero que ahora estaba dispuesto a aceptar. La figura en el pasillo no era una amenaza. Era simplemente él, una manifestación de su inconsciente, de todas las partes de su vida que había dejado atrás sin procesar. En lugar de huir, se acercó lentamente, con la comprensión de que no podía seguir viviendo con esa desconexión entre lo que quería ser y lo que realmente era. La confrontación con su sombra, aunque desconcertante, le ofreció una oportunidad para reconciliarse consigo mismo. Cuando despertó, sentía que algo dentro de él había cambiado. Su vida no era diferente físicamente, pero había una nueva perspectiva en su mente, una que le permitía ver con claridad lo que antes había ignorado. Mientras tomaba su café, observó los rincones de su casa con una nueva conciencia. Los objetos, los papeles olvidados, las cosas que había acumulado sin querer, ahora tenían un significado diferente. Era como si su casa hubiera dejado de ser solo un lugar físico y se hubiera convertido en un reflejo tangible de su estado emocional.
Se acercó al escritorio y miró la libreta con las ideas olvidadas. Esa libreta, que antes había representado sueños no cumplidos, ahora era un símbolo de la oportunidad que aún tenía de reconstruir su vida. Dejó que la luz del sol iluminara el espacio, y en silencio, se prometió no dejar que sus miedos lo dominaran. La oscuridad de la casa, la confusión de su mente, empezaban a disiparse. Era consciente de que el trabajo que había comenzado no era solo sobre su hogar. Era un trabajo interno, un proceso de aceptación y transformación que empezaba en su casa, pero que reflejaba un cambio más profundo dentro de él. El primer paso había sido enfrentar su sombra y, ahora, su hogar comenzaba a ser un símbolo de esa transformación. Mientras movía cosas, limpiaba, organizaba, sentía que cada acción, cada pequeño cambio, era una forma de liberar viejos patrones que ya no le servían. Su casa había dejado de ser solo un espacio. Ahora, era un lugar en el que podía empezar a reconstruir su vida, desde adentro hacia afuera. Haber dado este paso tan importante. Sabía que la transformación de su hogar había sido solo el primer capítulo de su renovada vida. La casa, que antes había sido un reflejo de su caos interior, ahora se había convertido en un espacio lleno de claridad, pero él también sabía que los cambios físicos no bastaban. Necesitaba tomar acción, hacer realidad sus sueños, tomar las riendas de su destino y comenzar a cumplir lo que había dejado pendiente. Sentado en su escritorio, miró la libreta una vez más. Las palabras que había escrito ya no eran solo recuerdos de un pasado olvidado. Eran promesas de futuro, ideas listas para tomar forma, sueños esperando ser vividos. La ansiedad que había sentido antes, esa sensación de estar atrapado en un ciclo de insatisfacción y duda, había desaparecido. Ahora sentía una motivación renovada, una visión clara de lo que quería para su vida. Esa mañana, mientras se preparaba para salir de la casa, miró a su alrededor con gratitud. Sabía que la verdadera transformación no había sido solo un proceso de limpiar y ordenar, había sido un viaje hacia la aceptación de sí mismo. Su casa había pasado de ser un refugio de la indiferencia y el abandono a convertirse en un símbolo de su renovación personal. Ismael estaba listo para dar el siguiente paso. Y lo sabía con certeza. Al transformar su vida interna, al aceptar su sombra y enfrentarse a lo que había evitado, ahora estaba en el camino correcto. Ya no tenía miedo de lo que vendría, porque entendía que su vida ya no estaba siendo dirigida por su inconsciente. Ahora él tomaba el control. La casa, su santuario, había dejado de ser una prisión y se había convertido en un trampolín hacia su futuro. Ahora era un reflejo de su paz interior, y con cada paso que daba, el camino hacia su crecimiento personal se hacía más claro. Este es el poder de transformar tu entorno. Tu hogar se convierte en un aliado, una herramienta para tu bienestar, y a través de él, también puedes transformar tu mente y, con ella, tu destino. La energía de su hogar ya no era una fuerza que lo arrastraba hacia el pasado, ahora era una fuerza que lo impulsaba hacia el futuro. Lo que había descubierto la noche anterior por primera vez en mucho tiempo sentía que algo dentro de él se movía con claridad, se había pasado años atrapado en la rutina ignorando su intuición dejando que su entorno se volviera un reflejo de su inercia interna, pero ahora algo había cambiado. Se sentó en su escritorio y miró la libreta que había encontrado. Las ideas que había escrito años atrás estaban ahí esperando ser retomadas, no eran simples palabras garabateadas en un momento de pasajera, eran fragmentos de un yo más. Auténtico, un yo que había sido sepultado por el miedo, la procrastinación y la autocomplacencia. Carl Jung hablaba de la individuación, el proceso en el cual una persona se convierte en lo que realmente es integrando todas sus partes, luz y sombra, deseo y miedo, pasado y futuro. Ismael entendió que hasta ahora había vivido como una versión incompleta de sí mismo, había estado atrapado en la máscara de la conformidad ignorando su verdadero potencial. Tomó un bolígrafo y escribió en una hoja en blanco: ¿Quién soy realmente? La pregunta lo incomodó, nunca antes se la había hecho de manera tan directa. Se quedó observando las palabras, sintiendo el peso de lo que significaban. Cerró los ojos y recordó su sueño, su reflejo. Le había dicho siempre he estado aquí. Ese otro yo era su esencia, su identidad, no condicionada por el miedo ni por la necesidad de encajar. Era su versión más pura, la que había silenciado durante años. Se levantó y caminó hasta el espejo que había destapado en la habitación olvidada. Se observó con atención buscando en sus propios ojos la verdad.
que había estado evitando. Jun decía que la sombra no es algo malo en sí mismo, sino una parte de nosotros que necesita ser reconocida e integrada, y eso es exactamente lo que él estaba haciendo. No se trataba solo de limpiar su casa o deshacerse de objetos viejos, se trataba de limpiar su mente, de soltar el peso de todo lo que ya no le servía. Decidió que era momento de salir de la casa. Llevaba días sumergido en su proceso de introspección y necesitaba ver el mundo con nuevos ojos. Mientras caminaba por la ciudad, notó cosas que antes pasaban desapercibidas: las expresiones en los rostros de las personas, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, el reflejo del sol en las ventanas de los edificios. Todo parecía más nítido, más presente. Se detuvo en una cafetería y pidió un café. Mientras esperaba, sacó su libreta y comenzó a escribir, pero esta vez no estaba anotando ideas para él futuro, estaba escribiendo sobre su presente. Hoy me di cuenta de algo: mi casa nunca fue el problema, yo era el problema. Me convertí en un prisionero de mis propios pensamientos, de mis propias excusas, pero ahora veo con claridad. No se trata de cambiar el mundo exterior, sino de cambiar mi percepción sobre él. Al terminar de escribir, sintió una oleada de alivio. Era como si cada palabra que plasmaba en el papel lo liberara un poco más. JN decía que la transformación real ocurre cuando somos capaces de vernos a nosotros mismos sin miedo ni juicio. Ismael entendió que no necesitaba buscar respuestas afuera, todas estaban dentro de él, solo tenía que escucharse. Volvió a casa con una nueva energía. Ya no veía su hogar como un espacio inerte, sino como un reflejo en constante cambio. Decidió hacer algo simbólico. Buscó una vela blanca, la encendió en su habitación y se sentó frente a ella. Respiró profundamente y dijo en voz alta: declaro que este espacio es un reflejo de mi nueva claridad. Todo lo que no me sirve lo suelto, todo lo que me fortalece lo recibo. No era un ritual mágico ni un acto supersticioso, era un compromiso con él mismo. Esa noche volvió a soñar, pero esta vez no había una sombra observándolo, no había reflejos inquietante, solo estaba él de pie en su casa, pero con una diferencia: todas las puertas y ventanas estaban abiertas dejando entrar la luz del sol. Cuando despertó supo que su proceso estaba casi completo, solo quedaba un paso más, uno que lo cambiaría todo. Ismael despertó antes del amanecer, no necesitó una alarma, algo en su interior lo hizo abrir los ojos como si su cuerpo supiera que este día era diferente. Se quedó acostado por unos minutos observando el techo, sintiendo la quietud de su casa, pero esta vez no había esa pesadez en el aire, no había esa sensación de opresión de algo atrapado en las paredes. Se levantó lentamente y caminó por su casa con una nueva perspectiva. Todo se sentía distinto, o quizás por primera vez en mucho tiempo él estaba completamente presente. Se detuvo en la de la habitación olvidada y la observó. La puerta estaba entreabierta, dejando ver el espejo en él interior. No sintió miedo, solo una extraña paz. La noche anterior había tenido un sueño que, a diferencia de los anteriores, no le había dejado una sensación de inquietud, sino de claridad. En el sueño su casa ya no era un laberinto oscuro, sino un espacio abierto con luz entrando por cada rincón. Caminaba por sus habitaciones con calma, y en cada una encontraba versiones más jóvenes de sí mismo: un niño de 6 años jugando en el suelo, un adolescente mirando por la ventana con aire melancólico, un joven adulto con la mirada perdida en un libro abierto. Cada una de esas versiones de sí mismo lo miraba y sonreía. No necesitaban hablar, sabía lo que significaba el sueño. Su casa había sido una prisión porque mismo había estado atrapado en su pasado, en los recuerdos no resueltos, en las oportunidades perdidas, en las emociones que nunca se permitió procesar, pero ahora estaba listo para algo más. Se sentó en el escritorio y sacó su libreta, pasó las páginas hasta llegar a la última hoja en blanco, tomó el bolígrafo y escribió solo una frase: estoy listo para vivir. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez no era miedo, era la certeza de que estaba cerrando un capítulo de su vida. Respiró profundamente y miró a su alrededor. Su casa no había cambiado físicamente, pero su percepción sobre ella: si la luz entraba con más facilidad, el aire era más liviano, no porque hubiera hecho grandes cambios estructurales, sino porque ahora veía todo con claridad. Decidió hacer algo simbólico, se dirigió a la cocina, preparó una taza de café y se sentó en el sofá de la sala. Antes siempre evitaba ese espacio sintiéndolo frío, vacío, pero ahora lo sentía acogedor, como si finalmente estuviera en armonía con su propio hogar. Miró alrededor y sonrió, había integrado su sombra. Jun decía que el proceso de individuación no es eliminar la oscuridad dentro de nosotros, sino integrarla, hacerla consciente. Él lo había logrado. La sensación de ser observado había desaparecido, porque aquella presencia en su casa nunca fue algo externo, siempre había sido el mismo, su mente tratando de llamar su atención, pidiéndole que despertara. Tomó un último sorbo de café y decidió salir. El mundo también se sentía distinto, las calles, las personas, el aire, no porque hubieran cambiado, sino porque él las veía desde otra perspectiva.
Ahora cada cosa tenía un significado. Pasó por la librería de la esquina y decidió entrar. No estaba buscando nada en particular, pero algo lo hizo recorrer los estantes con calma, y entonces vio un libro de Carón en la sección de psicología. Lo tomó con curiosidad y lo abrió en una página al azar. Sus ojos se detuvieron en una frase: cuando lo que está dentro de ti se hace consciente, el mundo también cambia. Cerró el libro y sonrió. Salió de la librería con paso firme, sintiendo que por primera vez en su vida todo estaba en su lugar. No había terminado su camino, pero ahora sabía hacia dónde iba. La historia de Ismael es en esencia un viaje de transformación interna manifestado en su entorno desde una perspectiva psicológica profunda basada en los principios de Carón. Se puede interpretar como un proceso de individuación donde el protagonista atraviesa diversas etapas de autoconocimiento hasta alcanzar una integración consciente de su psique. Uno de los elementos más simbólicos en la historia es la casa de Ismael, la cual no solo funciona como un espacio físico, sino como un reflejo de su mundo interno. John señalaba que los entornos en los que habitamos no son meras estructuras inertes, sino proyecciones de nuestro estado mental. Cada rincón descuidado, cada objeto olvidado esconde un significado profundo. La acumulación de polvo en las habitaciones no utilizadas, los espejos cubiertos, las puertas cerradas, representan las partes de su psique que ha reprimido o ignorado. El primer indicio de que algo está mal en su vida aparece a través de las sensaciones físicas que experimenta. Dentro de su hogar, la opresión en el pecho, la inquietante percepción de ser observado y la incomodidad difusa que siente al caminar por los pasillos son expresiones somáticas de una mente que ha evitado enfrentarse a su propio contenido inconsciente. Este fenómeno es algo ampliamente estudiado en la psicología analítica. Las emociones y recuerdos reprimidos buscan formas de manifestarse, y cuando no son procesados de manera consciente emergen a través de síntomas físicos y psicológicos. El momento en que su pareja lo abandona dejando una carta con una razón en apariencia abstracta me asfixia. Esta casa es el punto de quiebre que lo obliga a reconsiderar su realidad en términos junguianos. Este evento representa el llamado a la aventura, la primera fase de un viaje iniciático en el que el protagonista deberá enfrentarse a su sombra y descubrir las verdades que ha evadido. Cuando Ismael comienza a recorrer su casa con una mirada más crítica, observa detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora adquieren un significado revelador. En ese proceso se enfrenta a una verdad ineludible: su hogar ha sido un reflejo de su estancamiento emocional. Cada objeto acumulado sin propósito, cada espacio cerrado por meses, es una representación material de un aspecto de su vida que ha quedado en pausa. El hallazgo del diario en un cajón olvidado es un punto crucial en su transformación. En la psicología de Jung, la escritura tiene un papel terapéutico, ya que permite al individuo sacar a la luz pensamientos y emociones que el consciente ha relegado al olvido. El acto de leer sus propias palabras escritas en el pasado actúa como un espejo que le muestra cuán desconectado ha estado de su verdadero ser. El espejo en la habitación olvidada es sin duda el símbolo más poderoso en la narrativa. Jung hablaba de los espejos como metáforas de la autoobservación profunda. En la mitología y en los cuentos de hadas, los espejos suelen ser portales a otras realidades o instrumentos de confrontación con la verdad. Al destaparlo, Ismael no solo se encuentra con su propio reflejo físico, sino con la imagen de un ser que ha estado esperando ser visto. Su sombra. La sombra, en términos junguianos, representa todas aquellas partes de nuestra psique que han sido rechazadas, reprimidas o consideradas inaceptables por la conciencia. Ismael, al mirarse en el espejo, experimenta incomodidad, porque lo que ve no es la imagen que ha construido de sí mismo, sino la verdad desnuda de su existencia interna. La distorsión en su reflejo simboliza el conflicto entre la identidad que ha proyectado al mundo y la realidad de su ser interior. La evolución del protagonista no ocurre de inmediato, sino de manera progresiva a medida que avanza en la limpieza de su hogar. También limpia su mente. Este paralelismo entre el orden externo y el orden interno es un principio que Jung exploró a través del concepto de la psique estructurada. La mente como un hogar está dividida en espacios simbólicos que representan diferentes aspectos del ser. Al desbloquear estos espacios, al permitir la entrada de luz en habitaciones oscuras, Ismael está realizando un acto de reconfiguración de su propio inconsciente. El sueño recurrente en el que una sombra lo observa sin moverse ni hablar es una manifestación clara de su propia resistencia al cambio. En la psicología profunda, los sueños tienen una función compensatoria, lo que significa que revelan aquellos elementos psíquicos que la conciencia ha ignorado o evitado. La figura en el sueño es un fragmento de sí mismo esperando a ser reconocido e integrado. El momento en el que Ismael decide hablarle a su reflejo es la primera señal de que está dispuesto a aceptar su sombra. En la terapia junguiana se enfatiza la importancia del diálogo con el inconsciente, ya sea a través de la
Escritura laición o la confrontación simbólica con imágenes internas al decir te veo Ismael, reconoce la existencia de esa parte de sí mismo que ha estado en las sombras por tanto tiempo. El viaje hacia la integración no se detiene ahí cuando empieza a limpiar su casa con una intención diferente, cuando ya no ve el acto como una simple tarea doméstica sino como un ejercicio de transformación personal, comienza a experimentar una verdadera liberación. La manera en que ordena sus objetos como se deshace de elementos cargados de energía estancada es un reflejo de cómo su mente está soltando el peso del pasado. Otro punto clave en su evolución es cuando encuentra su libreta con ideas que había abandonado. Este descubrimiento simboliza el rescate de su niño interior, de la parte de sí que tenía sueños y aspiraciones antes de que el peso de la rutina y el miedo lo hicieran desistir. En términos junguianos, esto representa la reconexión con self, la totalidad del individuo que se completa cuando la sombra es aceptada y las partes fragmentadas de la personalidad son reintegradas. El acto de escribir nuevamente en su libreta es un punto de inflexión. No solo está retomando algo que dejó inconcluso, sino que está reescribiendo su destino. Jung afirmaba que el individuo no alcanza la plenitud a través de la negación de su pasado, sino a través de su transformación consciente al decidir plasmar sus pensamientos y emociones en palabras. Ismael está iniciando un nuevo ciclo de autoconocimiento y expresión, el sueño en el que su casa ya no es un lugar oscuro sino un espacio abierto y luminoso indica que su proceso está casi completo. Ya no se encuentra en un laberinto de puertas cerradas, sino en un entorno donde la luz puede entrar sin obstáculos. Este sueño simboliza el resultado de su proceso de individuación. La psique ha sido liberada de sus bloqueos y ahora está en armonía con su entorno. Jo insistía en que la percepción del mundo exterior cambia cuando el mundo interior se transforma. Ismael, al despertar de ese sueño, comprende que su realidad externa nunca fue el problema. Su casa, las sensaciones de opresión, la soledad que sentía eran solo síntomas de algo más profundo, su propia desconexión consigo mismo. Este proceso no es exclusivo del protagonista de la historia, es una experiencia universal. Muchas personas viven en hogares que reflejan su caos interno, en espacios saturados de recuerdos dolorosos, en habitaciones que evitan porque inconscientemente temen enfrentarse a lo que representan. Ismael nos muestra que la transformación real no comienza afuera sino dentro, y cuando el interior cambia, el mundo entero también lo hace. En la segunda parte del análisis exploraremos cómo este viaje de individuación se puede aplicar en la vida cotidiana y qué técnicas podemos utilizar para integrar nuestra propia sombra y transformar nuestro entorno de manera consciente. El viaje de Ismael es un ejemplo claro de cómo la transformación interior se refleja en el mundo exterior. Su proceso de individuación, descrito en términos junguianos, no solo nos muestra cómo la sombra puede manifestarse en el entorno, sino que también nos revela la manera en que podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida cotidiana. Carl Jung afirmaba que lo inconsciente siempre busca expresarse en la realidad. Si no lo hacemos de manera consciente, aparecerá en nuestras relaciones, en nuestros hábitos e incluso en el lugar donde vivimos. La casa de Ismael fue su primer espejo. Al principio la veía solo como un espacio físico, sin reconocer que cada rincón descuidado era una proyección de algo dentro de él que no quería enfrentar. La sensación de asfixia que experimentó no era causada ni por la estructura de la casa en sí, sino por la energía acumulada en ella. Jung hablaba de la importancia del inconsciente colectivo, de cómo las emociones y pensamientos pueden impregnar los espacios. Esto explica por qué ciertos lugares nos hacen sentir incómodos, mientras que otros nos transmiten paz. Muchas personas viven en entornos que les generan ansiedad o tristeza sin darse cuenta de que su estado mental está ligado a lo que los rodea: el desorden, la acumulación de objetos del pasado. Los espacios oscuros y cerrados pueden simbolizar aspectos de nuestra psique que no hemos querido enfrentar. El proceso de limpieza que Ismael inició fue mucho más que una simple reorganización. En términos terapéuticos, este tipo de actividad funciona como una forma de catarsis. Al deshacerse de objetos que cargaban emociones reprimidas, estaba realizando un ejercicio de liberación psicológica. En la práctica clínica se ha demostrado que limpiar un espacio de manera consciente genera una sensación de control sobre la propia vida. Es por esto que muchas terapias incluyen ejercicios simbólicos como escribir cartas y luego quemarlas, tirar objetos que representan dolor o cambiar la disposición del mobiliario para marcar un nuevo inicio. El punto en el que Ismael se enfrenta al espejo es uno de los momentos más significativos de su transformación. Jung hablaba del principio del espejo como una herramienta para el autoconocimiento. Todo lo que nos molesta o nos impacta en nuestro reflejo nos está diciendo algo sobre nosotros mismos. Cuando Ismael se mira con atención y siente incomodidad, está enfrentándose a
Su sombra no ve solo su imagen física, sino una versión de sí mismo que ha estado esperando ser reconocida. Su reacción inicial de rechazo es completamente natural. La sombra es aquello que hemos reprimido porque nos resulta incómodo aceptar. La mayoría de las personas evitan este enfrentamiento, buscan distracciones, justifican sus emociones sin analizarlas o simplemente ignoran lo que su mundo interno intenta comunicarles, pero el proceso de individuación, según Jung, solo puede completarse cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros sin miedo. Uno de los momentos más reveladores es cuando Ismael comienza a escribir nuevamente en su libreta. Jung veía la escritura como una puerta hacia el inconsciente, una forma de hacer visible lo que normalmente permanece oculto. Al recuperar sus ideas del pasado, Ismael se reconecta con una parte de sí mismo que había dejado atrás. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cuántas partes de nosotros hemos abandonado con el tiempo? Muchas veces dejamos sueños e ideas en el pasado porque creemos que ya no tienen sentido. Sin embargo, esas aspiraciones no desaparecen, siguen ahí esperando ser reconocidas. El acto de escribir, de plasmar pensamientos sin filtro, permite recuperar la conexión con lo que realmente queremos. La transformación de Ismael no se detiene en la introspección. Un cambio real solo ocurre cuando tomamos acción. Su decisión de salir de casa y ver el mundo con nuevos ojos simboliza la última fase de su proceso, la integración. Jung señalaba que el verdadero crecimiento ocurre cuando podemos aplicar lo que hemos aprendido en la vida real. No basta con entender nuestros bloqueos, debemos tomar decisiones que reflejen nuestro nuevo estado de conciencia. Es por esto que cuando Ismael entra en la librería y encuentra el libro de Jung, no es una coincidencia en términos psicológicos. Esto es lo que Jung llamaba sincronicidad, la conexión significativa entre eventos internos y externos. La sincronicidad ocurre cuando nuestro inconsciente se alinea con nuestra realidad externa, manifestando señales que parecen casuales pero que en realidad reflejan nuestro proceso interno. Este fenómeno es común cuando una persona atraviesa un despertar psicológico. De repente, las respuestas que antes parecían ocultas comienzan a aparecer en conversaciones, en libros, en situaciones inesperadas. Es como si el universo mismo respondiera a nuestra disposición para cambiar. La clave del viaje de Ismael no es que haya cambiado su casa, sino que cambió su relación con ella. Su percepción se transformó porque él mismo se transformó. Ya no veía su hogar como un lugar opresivo, sino como un reflejo de su proceso de sanación. Esto nos deja con una lección importante: el entorno no determina nuestro estado interno, sino que es nuestra percepción del entorno lo que realmente importa. Si aplicamos esto a nuestra vida, podemos comenzar a ver nuestro hogar con nuevos ojos, no como un simple espacio, sino como un reflejo de nuestra psique. Cada objeto tiene una historia, cada rincón nos dice algo sobre nosotros mismos. La transformación de Ismael es un recordatorio de que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual donde cada pequeña acción nos acerca a nuestra versión más auténtica. Cuando nos atrevemos a limpiar nuestra mente, a dejar ir lo que ya no nos sirve y a enfrentar las partes de nosotros que hemos ignorado, experimentamos una liberación genuina. Así como Ismael aprendió a ver su reflejo sin miedo, nosotros también podemos aprender a vernos con aceptación. La pregunta final es: ¿estamos listos para mirar dentro de nosotros y hacer los cambios necesarios? Si comenzamos a observar nuestro entorno con conciencia, a deshacernos de lo que ya no nos aporta y a reconectarnos con lo que realmente queremos, podemos transformar nuestra vida de manera profunda. La historia de Ismael no es solo la historia de un personaje ficticio, es la historia de cualquier persona que haya sentido que su entorno lo asfixia sin darse cuenta de que el problema nunca estuvo en el mundo exterior, sino en su propio interior. Cuando nos damos cuenta de esto, dejamos de ser prisioneros de nuestras circunstancias y nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. La casa de Ismael dejó de ser un reflejo de su estancamiento y se convirtió en un reflejo de su crecimiento. Así como él abrió las ventanas para dejar entrar la luz, nosotros también podemos hacer lo mismo con nuestra mente y nuestra vida, porque al final todo cambio verdadero comienza desde adentro. Ahora que hemos recorrido juntos la historia de Ismael, su transformación y el análisis profundo de su proceso, quiero hacerte una pregunta: ¿alguna vez has sentido que tu entorno refleja algo dentro de ti que no quieres enfrentar? Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has llegado a casa después de un día difícil y has sentido que el ambiente pesa más de lo normal, o has notado que ciertos espacios te generan incomodidad sin una razón aparente? Carl Jung decía que lo que vemos afuera es en realidad una manifestación de lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces dime, ¿qué te dice tu casa sobre tu estado mental en este momento? Si miras a tu alrededor, ¿sientes que el lugar donde vives refleja claridad, orden y bienestar, o ves acumulación, objetos del pasado que ya no tienen sentido, espacios oscuros que
Evitas la historia de Ismael nos mostró que el problema nunca fue su casa, sino la relación que tenía con ella. Su hogar no era opresivo por sí mismo, sino porque él había permitido que se convirtiera en un reflejo de su propia desconexión interna. Y aquí viene una pregunta aún más importante: ¿qué pasaría si hoy mismo tomaras la decisión de transformar tu entorno de manera consciente? Imagina por un momento que empiezas con un pequeño cambio, tal vez limpiar ese cajón que tienes lleno de papeles innecesarios o mover los muebles de tu habitación para que la energía fluya mejor. ¿Crees que algo en ti cambiaría si hicieras esto? Yo nos enseñó que la transformación comienza con la acción, no con la teoría. No basta con entender que el entorno nos afecta, es necesario hacer algo al respecto. Déjame preguntarte algo más: ¿cuál es el objeto más antiguo que conservas en tu casa porque lo tienes todavía? ¿Te genera una emoción positiva cuando lo ves o solo está ahí porque nunca te has tomado el tiempo de cuestionarlo? Si ese objeto desapareciera hoy, ¿realmente lo extrañarías? Nos aferramos a cosas que en muchos casos ya no representan nada más. Pero Jun decía que soltar el pasado es esencial para avanzar hacia el futuro, así que quiero invitarte a hacer un pequeño experimento. Escoge un objeto en tu casa que sientas que representa algo que ya no necesitas en tu vida. Tal vez sea una prenda de ropa que te recuerda a una versión de ti que ya no existe, o una carta de alguien que ya no forma parte de tu vida. Si estás listo para soltarlo, quiero que escribas en los comentarios: hoy libero mi espacio y mi mente. Al escribirlo estás comprometiéndote contigo mismo a dar un primer paso, porque la transformación no ocurre en grandes gestos, sino en los pequeños actos de conciencia diaria. Y ahora volvamos a la historia de Ismael. Cuando él se enfrentó al espejo en la habitación olvidada, sintió incomodidad, pero en lugar de huir decidió mirar con atención. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que te observaste a ti mismo con atención real? No hablo de mirarte en el espejo solo para arreglarte el cabello o ajustar tu ropa. Hablo de mirarte a los ojos y preguntarte quién eres en este momento. Si lo hicieras ahora mismo, ¿qué crees que descubrirías? Jon decía que la sombra solo nos domina mientras la evitemos, pero cuando la enfrentamos con honestidad pierde su poder sobre nosotros. ¿Qué parte de ti mismo has estado evitando mirar? Tal vez es un miedo que prefieres ignorar o un deseo que has reprimido porque no encaja con lo que crees que debería ser. Pero aquí está el secreto: todo lo que negamos en nosotros mismos sigue e influye en él. Solo pudo sentirse libre cuando dejó de huir de su propia verdad. ¿No crees que podría pasarte lo mismo? Imagínate por un momento que decides hacer lo mismo que el que te atreves a limpiar tu casa con una intención diferente, no solo para que se vea bien, sino para que realmente represente quién eres hoy. ¿Cómo crees que te sentirías al hacerlo? Si cierras los ojos y visualizas tu casa en su mejor versión, llena de luz, con un ambiente armonioso, sin acumulaciones innecesarias, ¿cómo cambiaría tu estado mental? ¿No crees que te sentirías más liviano? Y si en este momento estás pensando que no tienes tiempo para hacer estos cambios, déjame preguntarte algo más: ¿realmente es falta de tiempo o es miedo a enfrentar lo que podrías descubrir en el proceso? Porque cambiar tu entorno no es solo mover cosas de lugar, es un ejercicio de introspección. Por eso quiero que hagas un compromiso contigo mismo antes de que termine el día. Quiero que elijas una sola cosa en tu casa que represente algo que ya no necesitas emocionalmente y que tomes una decisión sobre ella. O la donas, o la tiras, o la transformas en algo nuevo. Y cuando lo hagas quiero que regreses a los comentarios y escribas: he liberado mi espacio, he liberado mi mente, porque ese será el primer paso hacia un cambio más grande. La historia de Ismael nos mostró que nuestro entorno es un reflejo de nuestro estado interno. Si queremos sentirnos mejor, más ligeros, más conectados con nuestro presente, tenemos que empezar a actuar en el mundo material de la misma manera en que queremos sentirnos dentro. Así que dime, ¿estás listo para comenzar este proceso en tu propia vida? Si este video ha tocado algo en ti, me encantaría que compartieras en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Y si alguna parte de la historia de Ismael te ha resonado, cuéntame qué fue lo que más te impactó y qué acciones vas a tomar a partir de ahora. Recuerda, no necesitas esperar el momento perfecto para empezar. La transformación comienza hoy, en este mismo instante, con la decisión de mirar tu entorno con nuevos ojos. Porque cuando transformas tu espacio, transformas tu energía, y cuando transformas tu energía, transformas tu vida.